martes 14 de julio de 2020. Estimados amigos, la gente de la Araucanía está preocupada. El secuestro de los ministros Blumel y Espina lleva varios días sin resultados positivos, habiendo desaparecido completamente de la escena regional junto a sus equipos, lo que ha provocado una gran inquietud en la población. Pese a los enormes y sacrificados esfuerzos del gobierno para contener la violencia, se teme que alguien esté saboteando la eficiente labor de su coordinador de seguridad para la zona Macrosur, puesto que los malos siguen haciendo lo que quieren sin pausa ni oposición alguna. La verdad es que ante tantas píldoras con sabor a placebo entregadas por el gobierno, además de sus tontas e inútiles querellas, a la hasta ahora paciente gente de la zona ya le da lo mismo si Blumel o Espina son liberados o sacrificados por sus captores, puesto que su intervención solo ha contribuido a agravar la crisis en vez de solucionarla. El resto de los ministros, junto a los parlamentarios y políticos de la zona, parecen andar en masa buscando a los inútiles ausentes, puesto que tampoco han sido vistos haciendo algo para restaurar el Estado de Derecho y salvaguardar la vida de la población. A las sumas de incendios de campo, casas patronales, maquinaria agrícola y forestal de la semana pasada, se sumaron ayer dos camiones incendiados en la ruta entre Cañete y Contulmo, algo que debe parecer insignificante para las autoridades, puesto que no han abierto la boca ni siquiera al haberse enterado del uso de armas largas, de que se rociaron con líquido acelerante a los conductores e instalaron barricadas con árboles derribados a fin de impedir una tardía persecución. Como de costumbre, las abnegadas fuerzas de carabineros y de la policía de investigaciones son despachadas al lugar de los hechos después que estos han ocurrido, pudiendo haberse ahorrado el gasto del escaso combustible del que disponen y el riesgo de enfrentar a gente armada sin poder dispararle, so pena de ser detenido por algún motivado fiscal. Seguimos no igual, sino claramente peor que antes, pese a las propagandeadas visitas a la zona de las autoridades, las cuales finalmente demostraron haber sido apenas de carácter turístico. Tal parece que al gobierno solo le preocupa hoy salvar ileso de la tormenta perfecta que se desató en su relación con el Congreso y con su propia coalición. Ni hablar del resto de la clase política, interesada en derribar las barreras que aún contenían sus abusos y así mejorar su posición para meternos a la fuerza una nueva constitución. En medio de este desastroso espectáculo, brindado por los peores políticos de nuestra historia, la comunidad local tendrá que salir a defender lo suyo, aún a riesgo de perder la vida en el intento. Así lo señala un angustioso llamado efectuado por un lugareño, que, iluminado por las llamas provocadas por el terrorismo impune, señala que se acabó la paciencia, habiendo llegado la hora de salir a buscar la seguridad y la justicia que el gobierno les niega, confirmando la validez del viejo dicho de campo, que indica que la culpa no es del chancho, sino de quien le da el afrecho. Los costos por lo que pueda venir serán cargados inevitablemente a la cuenta de los secuestrados ministros, como también a la del presidente ausente, quien se ha vuelto a ser popular en las redes al circular profusamente un video en que aparece haciendo presuntuosas promesas de poner término a lo que definía correctamente como el terrorismo que se vive en la Araucanía. Como fiel representante de la clase política a la que pertenece, las promesas del candidato devendrían en la clásica mentira electorera. Hoy sus preocupaciones se mueven entre Santiago y Valparaíso, haciendo sentir a los sureños que Chile llega apenas hasta el río Maipo. El acorralamiento que empuja a pacíficos ciudadanos a armarse para defender lo propio, nos lleva a revisar lo ocurrido ayer en Santiago, donde un conductor es asaltado por un grupo de delincuentes a los que repele haciendo uso de su arma personal. Junto con rechazar el ataque, consigue dejar a uno de los criminales gravemente herido, lo que facilita su posterior captura en un centro médico. Este hecho, sustentado en el derecho irrenunciable de todo ciudadano de asegurar su supervivencia personal y familiar, nos lleva a pensar en la traicionera pretensión que tuvo el gobierno de Bachelet de retirar todas las armas de la gente, dejando a los delincuentes con las manos libres para hacer lo que quieran. ¿Sería ello, acaso, otra de las jugadas con las que el comunismo intenta debilitar la capacidad de resistir de la población? Puede ser, pero la verdad es que en épocas tan especiales como la que vivimos, la demanda por clases de tiro y compra de armas ha presentado una alza significativa, demostrando que cualquiera sea la estrategia usada para dominar a los chilenos, al igual que se ha visto en toda nuestra historia, ello no les resultará fácil ni gratuito.
Mientras la Araucanía arde por los cuatro costados y el gobierno se esfuerza en hacerse el tonto, la justicia parece haber encontrado un presente para ofrendar a los dioses del neomarxismo, persistiendo en ordenar a la Armada la entrega de información reservada solicitada por la Ley de Transparencia. Este cuerpo legal, impulsado y aprobado por la izquierda política, es otra de las joyitas destinadas a debilitar las barreras de la institucionalidad, en este caso diseñada para violar los esfuerzos de la contrainteligencia de las instituciones armadas y de los organismos estatales, bajo el pretexto de que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer lo que sucede en cualquier instancia pública. Se abrió una puerta para la filtración de materias reservadas, en perfecta sincronía con el desmantelamiento general de la institucionalidad. Una medida tan ridícula como la estupidez de que la Agencia Nacional de Inteligencia tenga que suscribir contratos con las empresas u organismos del Estado para acceder a la información allí existente. Definitivamente, la institucionalidad se encuentra en condición terminal, haciendo indispensable su reformulación completa, pero eso sí, en las manos correctas. Podemos imaginar lo que resultaría de una nueva Carta Fundamental elaborada por quienes han hecho un trabajo de hormigas para desvirtuar a la actual, dando cabida a la corrupción y al totalitarismo político al mejor estilo de los fracasados modelos marxistas que hemos visto en el mundo. Evitarlo es una tarea titánica, pero posible si los chilenos nos unimos para ello. Soy Patricio Quilot.